Les bendiga, pueden tomar asiento. Doy gracias al Señor por la presencia del Altísimo en este lugar y en nuestras vidas, y gracias también a cada uno de ustedes por tomar el tiempo en este día, lo que es las ironías y las paradojas de la naturaleza, de la vida y del mismo pueblo de Dios. Si hay mucho verano, el calor nos detiene en casa para no calentarnos mucho, y si hay invierno, nos quedamos arrunchaditos en casa también. Pero gloria a Dios, porque hoy hemos dispuesto de este tiempo para venir a adorar al Señor y a escuchar su santa palabra. Amén. Quisiera iniciar con una pregunta para ustedes. ¿Tú consideras que tienes debilidades o te sientes incapaz frente a ciertas situaciones en algunos momentos? Yo creo que todos vivimos y padecemos de eso, ¿no es cierto? La mayoría de los seres humanos en ocasiones tratamos de ocultar esas debilidades y esas incapacidades, porque tal vez a muchos nos hacen ver débiles, nos hacen ver vulnerables ante las demás personas. Pero el apóstol Pablo no tuvo ese problema en ningún momento y de ninguna manera. Por el contrario, el apóstol Pablo siempre se sintió orgulloso de sus debilidades, pero él tuvo una razón de mucho peso para sentirse orgulloso de esas debilidades y de su mismo sufrimiento también. Ahora yo hago otra pregunta a ustedes. En este momento o en el pasado tal vez, ¿has tenido problemas o adversidades con los que te ha tocado lidiar y que te han generado dolor y sufrimiento? También es un hecho, ¿no es cierto? Todos lo hemos vivido, tal vez lo vivimos años atrás, meses atrás, o quizás lo vivimos ayer, o tal vez lo estamos viviendo el día de hoy. Pablo también los tuvo, y a pesar de ser el gran apóstol de Jesucristo, no se pudo deshacer de muchos de esos dolores y de esos sufrimientos, de esas debilidades con las que tuvo que batallar. Y él tuvo que soportar ese dolor y ese sufrimiento. En este caso el apóstol no solo tenía una razón, sino que Dios también tenía un propósito con él, por medio de todas esas vivencias y esas experiencias dolorosas y tediosas con las que Pablo y nosotros hemos tenido que batallar. Veamos entonces cómo el apóstol Pablo expone lo que estamos hablando a través de la Santísima Palabra. Y como título de nuestra enseñanza esta noche tenemos la poderosa gracia de Dios. Y quisiera invitarlos a que me acompañen en sus Biblias a la segunda carta que Pablo escribió a la iglesia de Corinto, segunda de Corintios capítulo 12, y vamos a estar abordando los versículos del 1 al 10. Segunda de Corintios 12, del 1 al 10. Dice la bendita palabra del Señor: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que el Señor bendiga su santa palabra. Permítanme ponerlos un poco en contexto donde estamos ubicados. Desde el capítulo 10, versículo 1 hasta el 12, versículo 21, Pablo está defendiendo su apostolado y relatando varias de las experiencias de su vida personal. En medio de su defensa y sus relatos, también exhorta a los corintios frente a lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto. Iniciando el capítulo 11, dice, 11:1, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. A partir de esa premisa, el apóstol empieza a hablar de manera irónica, como él mismo lo dice, como si estuviese loco. Le recuerda que ellos han aceptado un falso evangelio por medio de los falsos maestros, simplemente porque los descrestaron con su oratoria, sus filosofías y sus falsas historias asombrosas, llamémosle de alguna manera. Y les han dado el estatus de superapóstoles, pero en realidad son ministros de Satanás. Así que el apóstol Pablo, de manera irónica, también se despacha, digámoslo, en historias asombrosas de todos los sufrimientos que él ha tenido que padecer para poder llevarles el evangelio a ellos y a varias otras personas en diferentes lugares donde él ha ido a predicar al Cristo resucitado. Pero con la gran diferencia de que las historias de Pablo, por asombrosas que parezcan, son historias reales. De hecho, veamos una parte de lo que dice en el capítulo anterior, segunda de Corintios 11, desde la segunda parte del versículo 21, hasta el versículo 29. Vamos a leer, segunda de Corintios 11, 21b al 29. Dice la palabra: pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Muchos sufrimientos y aún más que Pablo no alcanza a enumerar en esta porción. Pero a diferencia de los falsos apóstoles que alardeaban de sus supuestos poderes y de su sofisticado mensaje que ellos transmitían, Pablo, el verdadero apóstol de Jesucristo, alardeaba de todos sus sufrimientos por el evangelio. ¡Qué gran diferencia! Y en esa misma línea de pensamiento entonces, y continuando con el relato de sus experiencias en el evangelio, Pablo ahora entra al pasaje que compartiremos en esta ocasión. Y vamos a tratar de desglosarlo en 3 encabezados. Primeramente, humildad y sabiduría de Pablo. Luego, la gracia de Dios que es suficiente. Y por último, la satisfacción de recibir el poder de Dios. Veamos entonces lo que dice nuestro primer encabezado: humildad y sabiduría de Pablo. Pablo entonces viene hablando de esas experiencias por la causa de Cristo. Pero aunque han sido, como lo mencionábamos, asombrosas, todavía le falta por contar lo más maravilloso que él ha vivido en su experiencia con Cristo. Releo nuevamente los versículos del 1 al 4. Dice:
Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es probable que el apóstol Pablo esté haciendo alusión aquí al día en que en Listra fue apedreado de tal manera que lo consideraron muerto y lo sacaron a las afueras de la ciudad. Está registrado por allá en el capítulo 14 del libro de Hechos. En medio de esa circunstancia, Pablo relata que fue llevado al tercer cielo, es decir, al paraíso, el lugar donde viven Dios y sus ángeles, y nadie puede acceder hasta allí mientras viva, pero Pablo tuvo ese privilegio. Estando con Dios, le fueron dadas revelaciones y visiones directamente por parte del mismísimo Creador. Esas revelaciones que tuvo Pablo son parte de lo que hoy tenemos en nuestras Biblias. Recordemos que en aquel tiempo Dios apenas estaba escribiendo el Nuevo Testamento, revelándole a Pablo y a todos sus siervos. Y hago esta aclaración porque, hermanos, para que de pronto no nos vayamos a confundir o a confiar de las nuevas revelaciones y visiones de hoy en día. Que no vaya a ser que alguien venga y diga: yo tuve la misma experiencia de Pablo, el Señor me reveló anoche tal cosa. No se trata de ese tipo de revelaciones ni de ese tipo de visiones. Pero a pesar de esta experiencia tan sublime que el Señor le permitió vivir al apóstol Pablo, él dice que aún así no se va a gloriar de ello. Dicen los versículos 5 y 6: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Qué gran humildad la de este varón. Ahora, ¿qué es eso de gloriarse? Gloriarse es jactarse, es exhibir, es proclamar públicamente y de manera ostentosa satisfacción con los propios logros de la persona. Eso es gloriarse, sentirse orgulloso. Mientras que los logros que ostentaban los falsos maestros eran logros que los enaltecían y los posicionaban a ellos mismos, Pablo exhibe y se gloría, pero del poder de Jesucristo, que se ha manifestado y se ha perfeccionado por medio de todos los sufrimientos y debilidades que él ha padecido. Todo lo opuesto. Él tiene muchas cosas de las cuales se puede sentir orgulloso, sin necesidad de recurrir a mentiras o a apariencias. Sin embargo, no lo hace porque no le interesa impresionar ni impactar a nadie. No le interesa que lo pongan en un pedestal, que lo vean como el superhombre o el superapóstol. No le interesa que las luces del escenario y de la fama lo alumbren a él, sino a Cristo. Ese es su interés. Muy diferentes a tantos siervos que en la actualidad solo buscan todo lo contrario: fama, reconocimiento y beneficios económicos. Aquellos que alardean de sus superpoderes que vemos por ahí en la televisión, que soplan y la gente cae, que con sus sacos transfieren sus poderes a otros que también quieren sentirse superpoderosos. El show, el espectáculo. Aquellos que congregan cientos de personas para que vean solo su espectáculo y escuchen sus promesas de abundancia y prosperidad, pero no le llevan el verdadero mensaje de arrepentimiento y salvación al pueblo de Dios. Aquellos que solo entretienen al pueblo contando historias asombrosas
de personas que tal vez exponen testimonios, que vinieron a los pies de Cristo muy pobres, y el Señor en un momentico los enriqueció grandemente porque ellos les impusieron las manos. Ustedes lo habrán escuchado en muchos lugares también. Y hermanos, si el Señor nos ha dado a nosotros, te ha dado a ti, te ha bendecido a ti con muchos dones espirituales, o tal vez con bendiciones materiales o económicas, lo que menos deberíamos de hacer es alardear de esos logros, como si todo tal vez lo hubieras conseguido o alcanzado tú. Así que la exhortación primeramente acá es conservar la cordura y la humildad, y sobre todo, nunca buscar brillar por encima del que realmente debe de brillar, nuestro Padre Celestial. Que siempre sea Cristo Jesús el que sobresalga por encima de todo y de todos nosotros también. En tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tu misma congregación, donde quiera que el Señor nos lleve y en la posición que quiera que el Señor te ponga, nunca te sientas más que las demás personas. Enorgullecerse de eso por encima de otros, sacar pecho por las cosas que el Señor ha hecho a través de ti o en ti. Por el contrario, siempre la gloria, la honra y la alabanza sea a ¿quién? A nuestro Padre Celestial. Pero Dios, en su infinita sabiduría y omnipotencia, conoce tanto las capacidades como las debilidades de Pablo y lo controla usando sus métodos y los medios que solo el Señor sabe usar. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: la gracia de Dios es suficiente. Dice el versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo asevera que debido a que fueron tan maravillosas y únicas las revelaciones que Dios le mostró, el Señor mismo, para guardarle su corazón del orgullo tal vez y quizá de la altivez, le dio un aguijón en la carne. Dios mismo, y Él mismo lo aclara, para que no me enaltezca. Literalmente un aguijón es como una pequeña espina, una pequeña tuna, especialmente las que causan irritación y molestia cuando se las toca. Metafóricamente es un problema o un dolor, lo que produce sufrimiento. Y en este pasaje hay mucha especulación en cuanto a cuál era exactamente el aguijón de Pablo. Los que más toman fuerza son, por ejemplo, que pudo tratarse de una enfermedad, posiblemente problemas en la visión, dicen algunos. Otros dicen que fueron los mismos falsos maestros usados como mensajeros de Satanás, que se levantaron para causarle al apóstol tanto daño y dolor con el cual tuvo que lidiar prácticamente durante todo su ministerio. Cualquiera de esos dos pudo haber sido. Este asunto del aguijón cobra importancia porque fue un referente que de alguna manera marcó los límites del apóstol Pablo, para que lo mantuvieran dentro de la línea de la humildad y de la santidad. Es como si Pablo dijera: donde el Señor no ponga esos límites, no me ponga ese aguijón, no me marque la línea con ese dolor y ese sufrimiento que he tenido que lidiar al recibir tantos dones, al haber conocido tanto de Dios, me desmido y me lleno de altivez y de orgullo. Pero notemos algo interesante: este aguijón vino de parte de Dios, pero usó un mensajero de Satanás como instrumento. Recordemos lo que sucedió con Job, cuando Satanás quiso probarlo, por allá en Job 2, versículo 6. Dice: y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y Pablo hace alusión a este pasaje de Job,
para mostrar que de la misma manera el Señor usó a Satanás para debilitarlo a él. Pero algo hermoso, para que no se sintiera orgulloso. Y esto nos deja ver que el enemigo de nuestras almas no tiene libertad para hacer daño a los hijos de Dios, si primero Dios no lo permite. El trabajo de ese aguijón de Pablo entonces era que lastimarlo, provocarle daño y de esta manera limitarlo e incapacitarlo. Podríamos imaginarnos al apóstol Pablo con todo ese entendimiento y ese conocimiento que tenía, porque era un hombre bastante elocuente, capacitado, bien formado, ahí a la sombra de los grandes maestros de Israel y de Jerusalén. Si no hubiese tenido ese límite, si fuese el mismo arrogante y prepotente cuando se llamaba Saulo de Tarso, imaginémoslo cómo se hubiese inflado el pecho de Pablo. Hay un dicho por ahí que dice: no hay felicidad completa. Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado: hombre, si todo iba tan bien, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? Yo tenía un matrimonio tan lindo hasta que todo se empezó a dañar. Mi situación económica era estable, me daba tanto gusto hasta que llegó la crisis. Yo era un deportista, mi cuerpo era saludable y atlético hasta que llegó la enfermedad. Yo me divertía tanto con mis amigos, en parrandas, paseos y de muchas maneras más hasta que llegaron las dificultades. Mi familia era tan feliz hasta que mis hijos conocieron las drogas y el licor. Y estoy casi seguro que de alguna de estas frases y estas situaciones puede ser la nuestra. Y ese probablemente es el aguijón que Dios le ha dado a muchas personas y a familias incluso. Pero ahora yo les hago una pregunta. Hagámonos una pregunta. Cuando tu matrimonio era tan lindo, o cuando la situación económica era pujante y te dabas tanto gusto, o cuando tu cuerpo era esbelto y saludable, o cuando te divertías tanto con los amigos, o cuando la familia era tan feliz, ¿en esos momentos estabas tan cerca de Dios como lo estás ahora? ¿Eras tan agradecido con Dios? ¿Eras tan humilde con Dios como lo eres ahora? Hermanos, seguramente que no. Y tal vez esa sea parte de la respuesta a esa pregunta de ¿por qué nos está pasando esto o aquello a nosotros? Es lamentable que a muchas personas, cuando las cosas les salen bien, como los ejemplos que acabamos de usar, más se alejan de Dios. Probablemente estas sillas de hoy en día, desocupadas, un día estuvieron ocupadas por personas que clamaban por un empleo, por una empresa, por una esposa, por un esposo. Y hoy no están cuando ya recibieron esa bendición. Y muchas de las pruebas y dificultades dolorosas que tenemos que atravesar, el Señor las usa precisamente para que no nos llenemos de ese orgullo, de esa soberbia, y para mantenernos como a Pablo, cerca de Él y dependientes de Él y de su gracia. Pero ¿cuál fue la actitud de Pablo frente a su aguijón? Veamos lo que dice el versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Sea cual sea que haya sido el aguijón de Pablo, él no reaccionó, como lo vemos, con resentimientos, ni con amargura frente a las circunstancias, como lo hubiera hecho cualquier hombre carnal. Lo que el apóstol hizo fue perseverar en la oración con mayor intensidad todavía. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu actitud frente a esos problemas y sufrimientos? Frente a esas dificultades, frente a esas adversidades, ¿oras como Pablo
o sencillamente te amargas la vida y te dedicas a renegar como cualquier personita carnal. Yo conozco gente, y tal vez ustedes los conocen, que si pudieran tomar a Dios del cuello y pegarle un estrujón, lo harían. Iglesia, solo Dios y tú saben cuál es esa situación y el aguijón con el que tienes que lidiar. Pero la invitación es a que no busquemos ese refugio en la depresión ni en la soledad. Pablo podría haberse metido en lo más profundo de los calabozos oscuros de la tristeza, de la depresión, al ver que las cosas aparentemente no le estaban saliendo muy bien. Persecuciones por un lado, envidias por el otro, injusticias por el otro, lidiando con enemigos y tal vez con enfermedades. Pero no lo hizo. Y la exhortación que hoy debemos de llevar a casa también es, en lugar de caer rendido ante la prueba que estamos viviendo y cubrirnos con la amargura y el desaliento, más bien es acudir a Cristo por medio de la oración, la meditación de su palabra, la comunión con los hermanos en la iglesia. Esa es la fórmula que el Señor nos manda a cada uno de nosotros cuando entramos en esos momentos difíciles y desafiantes de nuestra vida. Pero veamos cuál fue la respuesta de Dios a ese ruego de Pablo. En la segunda parte del versículo 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia. Hermanos, las oraciones no siempre son respondidas según las expectativas que nosotros tengamos, no siempre. Pablo le pidió, dice varias veces, que le quitara el aguijón, independientemente de cuál haya sido. Dice que le pedía constantemente al Señor que le apartara de él ese aguijón que tanto lo mortificaba, y que lo apartara de él para que no le causara tanto daño. Pero aunque Dios sí contestó su oración, no fue como Pablo quería. Según lo que vemos, no le quitó el aguijón. Pero ¿qué pasó? Le dio las fuerzas para soportarlo. Y esa es la gracia de Dios. Lo que el Señor le quiso decir a Pablo con bástate mi gracia, fue precisamente: esto es suficiente, Pablo. Esto es lo adecuado, tanto en cantidad como en calidad. Esto es lo que usted necesita. La Nueva Traducción Viviente dice en esta parte: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, dice la Nueva Traducción Viviente en este versículo 9. Haciendo paráfrasis, lo que esto quiere decir es que la voluntad de Dios es buena genuinamente, y que Él siempre desea lo mejor para Pablo, y eso es suficiente, eso es lo que Él realmente necesita. ¿Quién más que el Señor conoce los corazones, incluyendo el de Pablo? Pablo quiere y desea, como cualquier ser humano, sentirse bien, pero lo que él quiere y desea no es lo que en verdad necesita. Tal vez lo que él quería le iba a hacer más daño que bien a él mismo, o probablemente a la relación y los propósitos de Dios. Que Dios no le pudo haber quitado el aguijón porque no pudo, no, porque no quiso, porque ama a su siervo y sabe lo que realmente le hará bien. Así es como Dios, hermanos, actúa muchas veces. No nos quita los problemas, pero nos capacita para superarlos, pero nos da las fuerzas para sobrellevarlos. Pregúntate, ¿alguna vez tú has pensado que Dios no escucha tus oraciones y peleas con Él porque no te concede lo que le pides?
Seguramente que nos haya pasado en alguna ocasión a nosotros, pero muy probablemente también lo hemos escuchado mucho en otras personas. Yo creo que a muchos que hemos tenido esta experiencia, hombre, pareciera que Dios se olvidó de mí. Pareciera que Dios está escuchando por allá, se fue a dar una vuelta por China, por África y se olvidó de Colombia. Pero estamos viendo que el Señor sí responde las oraciones de sus hijos, solo que no las responde como nosotros queremos, ni cuando nosotros queremos. Es la gran diferencia. Todos quisiéramos que a las primeras oraciones todos los problemas se nos solucionen. ¿Quién no quiere eso? Si dijera levantemos la mano, todos la levantaríamos. Que mi situación económica cambie lo más pronto posible, que mi pareja se componga lo antes posible, que mis hijos sean libres de todos los vicios, que el Señor me sane esta enfermedad inmediatamente, que el Señor aparte de mí todas esas personas que me fastidian tanto. ¿Quién no quisiera esas cosas? Y esta es una fórmula mágica que en muchos lugares se vende, lo que acabo de mencionar. En muchos lugares se vende esa idea. Dios está ahí, fue a hacer el sacrificio en la cruz del Calvario para que tú todos los días se te solucionen todos los problemas que tienes. Pero a Dios le interesa tenerte más a sus pies que tenerte en las comodidades y condiciones que tú quisieras estar. ¿Sabes qué es lo que realmente tú y yo necesitamos con urgencia todos los días? Primeramente, intensificar nuestra relación con el Señor para que su gracia y para que su poder sean siempre suficientes para sostenernos y superar todas las pruebas que tenemos que enfrentar en nuestro día a día. Eso sí lo necesitamos todos los días, hermanos. Que si nos toca seguir lidiando con la crisis económica, si nos toca, bendito sea el Señor, seguir lidiando con la enfermedad, si nos toca seguir lidiando con un esposo, con un hijo en condiciones de droga o de licor, alabado sea el Señor, pero que no nos falte su gracia y la fuerza que todos los días necesitamos para poder vencer un día a la vez. Pero hay una razón por la que el Señor no le concede lo que Pablo le pide. Lo vemos en la segunda parte del versículo 9. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios es esa fuerza, la capacidad, la habilidad que Dios da y se manifiestan sobre la persona de una manera sobrenatural. Ese es el poder de Dios. Y en contraste con las debilidades y las incapacidades de Pablo, resalta y sobreviene ese poder infinito y milagroso de Dios a posar en él. Y esa es la razón por la que el Señor entonces no le quita el aguijón a Pablo. Porque seguramente si el apóstol no padeciera con ese aguijón, se estuviera jactando de sus propias capacidades como sus mismos opositores, exaltándose a sí mismo, menospreciando el poder y la gracia de Dios. Pero el Señor quería que Pablo no se desviara de su camino y dependiera de él 100%. Y muchas veces los milagros tienen que ser físicos o materiales para poder reconocerlos y para poder valorarlos. Pero sin duda, hermanos, uno de los milagros más grandes que diariamente el Señor hace en la vida de cada creyente es este que está haciendo con Pablo. Que en medio de las difíciles circunstancias y pruebas, el Señor se glorifique sosteniéndolo en su gracia y dándole fuerza en medio de su debilidad. Eso es un inmenso y poderoso milagro que el Señor hace en Pablo y en cada uno de nosotros todos los días.
El poder de Dios siempre se perfecciona en el sufrimiento y en las pruebas. El hecho de que el poder del Señor se muestra en gente débil, hermanos, debería de darnos valor a nosotros. Si reconocemos nosotros nuestras limitaciones, no nos sentiríamos orgullosos de nosotros mismos. Al contrario, nos volveremos a Dios buscando el camino para ser más efectivos. Así es que debemos confiar en el Señor para ser eficaces antes que en nuestro propio esfuerzo o en nuestros propios talentos o en nuestras propias capacidades. Nuestras debilidades no solo nos ayudan a desarrollar el carácter cristiano, sino que también profundizan nuestra adoración al Señor. Porque al afirmar nuestras debilidades, afirmamos entonces la fortaleza de Dios, como lo está haciendo Pablo. Porque si el Señor nos saca de todos los problemas, nunca vamos a madurar ni a aprender a depender de Él completamente. Preguntémonos, ¿cómo se crían los hijos cuando tienen un papá o una mamá helicóptero? Que desde su niñez, en su adolescencia y en su juventud, cada que tienen un mínimo inconveniente en su vida, ahí llega el helicóptero de la mamá o del papá a sacarlos de sus problemas. ¿Cuándo adquiere madurez? ¿Cuándo adquiere responsabilidades? ¿Cuándo desarrolla sus propias capacidades? Pues no va a haber cuándo, porque siempre está el papá y la mamá salvándolos. Y Dios no quiere hacer eso con sus hijos. Hay situaciones con las que tenemos que batallar. Él no es el Dios helicóptero que está ahí. Nos está cuidando, nos está vigilando, nos está guardando, pero nos deja en muchos casos en medio de la prueba, porque es la forma como nosotros tenemos que madurar. Sabiendo pues entonces que la gracia de Dios es suficiente para sostener nuestras vidas, Pablo concluye expresando su gozo. Dice el tercer encabezado: la satisfacción de recibir el poder de Dios. Veamos que el que reconoce su debilidad y la acepta, recibe ese poder de Dios. Dice la tercera parte del versículo 9: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En su primera carta a los Corintios, el apóstol había dicho por allá en el primer capítulo, versículo 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo no tiene problema en reconocer y alardear más bien de sus debilidades e incapacidades, porque sabe que el solo hecho de ser un siervo que Dios ha escogido ya lo hace mucho más fuerte y mucho más sabio de lo que los hombres puedan alcanzar a ser. De manera que mostrar las debilidades, aceptar sus limitaciones y depender totalmente de Dios hará que sea Cristo mismo quien lo dirija, lo capacite y lo empodere. El hombre que depende de Dios, hermanos, no pierde el gozo por causa de sus limitaciones. Todo lo contrario, dice el versículo 10: por lo cual, por amor a Cristo, miren esto, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Y por qué, Pablo? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Después de haber expuesto todo acerca de su dolor y sufrimiento por causa de su aguijón, y cómo la suficiente gracia de Dios lo ha levantado y sostenido, Pablo concluye su argumento diciendo que en honor a Cristo, él no reniega de sus debilidades ni de ninguna de las tantas circunstancias adversas que han rodeado su vida. No, más bien se goza, está feliz,
Lo que quiere decir es que se siente satisfecho, complacido. La Nueva Traducción Viviente dice: me deleito en cada una de esas pruebas y de esas debilidades. Me deleito. No es que Pablo sea un masoquista que disfruta el dolor y el sufrimiento, pero se goza como nadie en ello, porque es el amor a Cristo. Porque sabe que esa es la buena voluntad de Dios para su bien, porque sabe que el Señor quiere lo mejor para él. Pero sobre todo, se deleita en medio de todo su sufrimiento, porque reconoce que si lo está soportando, ¿saben por qué es? Porque el poder de Dios está con él, y eso es su mayor satisfacción. No soy yo el que aguanta todas estas pruebas, es Cristo Jesús en mí. Estando en la cárcel, Pablo le escribió a la iglesia de Filipo ese mismo sentir, bastante conocido esta porción, Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lo mismo que está diciendo acá a los corintios. El apóstol no ha estado en las mejores condiciones. De hecho, como lo estamos viendo, todo ha estado en su contra, viéndolo desde una perspectiva humana. Todo ha estado en contra. No obstante, él considera que es un ganador, un vencedor, un campeón, porque Cristo le ha dado las fuerzas para sobreponerse a todas esas pruebas, a todas esas adversidades. Y en eso Pablo entonces concluye y comprueba y dice: definitivamente, alabado sea el Señor, porque en medio de todo esto no he dado el brazo a torcer, y es porque Cristo está en mí y conmigo y por mí. Amén. Y ya para irnos acercando al final, hermanos, primero pido al Señor que por medio de su palabra nos haya hablado y ayudado a todos, porque al igual que yo, la iglesia en general también necesita la gracia de Dios para sostenernos y no desfallecer todos los días. El pueblo de Dios y cada uno de sus siervos siempre necesitamos que sea el Señor el que nos recuerde que no estamos solos, hermanos. A pesar de las dificultades, a pesar de las debilidades, a pesar de todas el viento soplando en contra y la fuerte tormenta con las que nosotros batallamos, debemos de estar convencidos de que Cristo está con nosotros para soportar las pruebas. Todos los creyentes, por devotos que seamos, tendremos que padecer las inclemencias de las pruebas y el sufrimiento que éstas traen. Todos. Ningún creyente, sin excepción, se salva de ellas. Así que es necesario que reconozcamos nuestra incapacidad, que reconozcas tus debilidades. Reconoce tus debilidades como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como hermano en Cristo, como siervo del Señor, como ciudadanos, como vecinos, como miembros de una comunidad. Todos tenemos nuestras debilidades, y lo mejor que podemos hacer es reconocerlas, reconocer nuestra impotencia para librarnos de las pruebas que tenemos que lidiar. Aceptemos que aunque intentemos librarnos de algunas de ellas, no será posible, porque en muchos casos son situaciones que Dios permite para que se cumplan sus propósitos en nuestra vida. Por tanto, recordemos el pasaje aquel tan hermoso y poderoso, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Lo que nos corresponde entonces como creyentes es dar gracias al Señor en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, y no perder ese gozo que el Señor nos ha dado. Como lo dice Pablo: me gozo, me alegro, me deleito. Afiancémonos entonces cada día más en nuestro amado Salvador con esa humildad. ¿Para qué? Para que su poder se perfeccione en nuestras debilidades, en nuestras incapacidades.
Todos queremos y tenemos deseos de muchas cosas, pero Dios no nos da siempre lo que queremos, sino lo que necesitamos, hermano. Y quiero decirte, amado hermano, que lo que más necesitamos en medio de todas las circunstancias es que Dios abunde todos los días con su gracia en nosotros, en nuestras familias, para sostenernos y para seguir adelante. Y quisiera cerrar con un ejemplo claro. Jesús en el Getsemaní, que dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y en ese momento fue revestido con la gracia divina, que lo ayudó a aceptar, a amar y a abrazar la difícil y dura voluntad de Dios en ese momento, pero lo hizo con gozo, lo hizo con satisfacción. En medio del dolor, incluso las lágrimas, la angustia, sabía que estaba teniendo la satisfacción del deber cumplido delante del Padre Celestial. En nuestras debilidades es que el poder de Dios se perfecciona. Amén. Vamos a